Mi abuelo, cuando era joven, había empezado a salir con una jovencita del pueblo. Ambos eran dos jóvenes enamorados, felices y mutuamente correspondidos. Y todo iba bien, al menos por un tiempo, hasta el día en que mi abuelo conoció a su suegra. Desde el primer momento en que la vio, algo no le convenció. Se trataba de una mujer extraña, de mirada penetrante, y que a pesar de ser una mujer de más de 50 años, esta insistentemente buscaba ser muy amable con el abuelo. Poco tiempo pasaría para que se diera cuenta que aquella mujer se había enamorado de mi abuelo. Sin embargo, este trató de ignorar la situación y continuó visitando a la joven hija por varias semanas, hasta que una tarde, a punto de marcharse, la madre de esta lo confrontó y por fin le confesó su amor al abuelo. Él, apenado, respondió que eso no podía ser, no solo por la edad, ya que ella tenía 50 y él 22, sino porque él era novio de su hija, a la cual amaba con toda su alma. Sin embargo, la mujer mayor no desistió, ya que incluso le propuso llevar una relación a escondidas, que se fuera a vivir con ellas y que incluso podría pagarle por sus servicios. Pero el abuelo, sospechando que eso solo le traería problemas y que además seguramente destruiría su relación, simplemente la rechazó. Aquella mujer se sintió terriblemente humillada, por lo cual su pasión por él de inmediato se convirtió en odio. Fue por eso que bruscamente lo corrió de su casa, pero no sin antes decirle que éste se arrepentiría y que en algún momento incluso lo haría arrodillarse ante sus pies. Esa noche mi abuelo no dijo más y emprendió camino a casa. Para entonces ya rozaban las 10 de la noche, y en su camino, al pasar junto a un gran árbol, mi abuelo escuchó cómo las ramas de este comenzaron a sacudirse de forma inesperada. Pensó que tal vez podría ser un animal, por lo cual, precavido, comenzó a rodearlo. Y al pasar a un lado, fue que escuchó una risa aguda y bastante tenebrosa. De inmediato el abuelo quiso salir corriendo. Sabía muy bien qué era lo que se oía, ya que de inmediato supo que aquello no era un animal, sino que se trataba de una bruja. Sin embargo, al querer correr, algo detuvo al abuelo, ya que éste, de un momento a otro, simplemente no podía ver el camino. Y para ese momento, todo lo que lo rodeaba era un sinfín de árboles enormes. El abuelo estaba perdido, y la risa a su alrededor continuaba escuchándose por todos lados. Aquellas carcajadas poco a poco comenzaban a elevar el volumen, y aquel sonido tan chillante comenzó a lastimarle los oídos, a tal grado que éste, sin ninguna otra alternativa, comenzó a correr sin dirección alguna, solo intentando escapar de aquel tremendo sonido que lo atormentaba. Cuenta el abuelo que corrió durante mucho tiempo, que corrió sin parar, y que, por increíble que pareciera, jamás pudo alejarse de aquella zona repleta de árboles. Después de lo que parecían haber sido un par de horas de simplemente estar corriendo, el abuelo, bastante cansado, se dio cuenta que no iba a ningún lado.
por lo cual no tuvo otra opción más que detenerse, acurrucarse al lado de un gran árbol y taparse fuertemente los oídos. Debió pasar muchas horas de esta forma, hasta que en algún punto, cansado y desgastado, simplemente se quedó dormido. Al cabo de un rato, fue que por fin se hizo de día, y fue entonces que el abuelo abrió los ojos, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta que en realidad no había ido a ningún lado, sino que estaba justo en el mismo árbol, aquel donde una noche antes había empezado todo. Mi abuelo se levantó y de inmediato retomó camino a casa. El pobre en verdad que estaba enamorado de aquella chica, por lo que días más tarde la visitó a escondidas. Y fue ahí donde, sin decirle nada sobre su madre, le propuso a su amada fugarse con él. Ambos se querían, y la chica seguramente hubiera accedido. Pero ese plan fue algo que simplemente jamás sucedió, ya que tan solo 2 días después, antes de que ella pudiera darle respuesta, fue llevada contra su voluntad a un internado en la capital del país. El pobre abuelo estaba deshecho, pero su sufrimiento no terminaría ahí, ya que a partir de aquel día, una bruja comenzaría a visitarlo a diario. Todas y cada una de las noches, mientras él dormía en su cama, de la nada empezaba a sentirse un intenso olor a tabaco alrededor de él. Aquella pestilencia era tan fuerte que él decía que lo sofocaba, que lo ahogaba. Él quería pararse, salir y tomar aire, pero simplemente era imposible, ya que no podía pararse de la cama. Esa fue una situación que se dio a diario durante un mes, hasta que sucedió lo que nadie esperaba. Y es que repentinamente, mi abuelo decidió irse a vivir con aquella mujer, aquella, la que apenas unas semanas antes fuera su suegra. Aquello era algo inesperado. Mi bisabuela no lo podía creer, y además sabía perfectamente que al abuelo le habían hecho un trabajo de brujería quemándole tabaco. Esa misma noche, de inmediato mi bisabuela habló con sus demás hijos. Les contó y les explicó la situación, y les pidió su ayuda, ya que el pobre de mi abuelo estaba completamente indefenso y a las órdenes de aquella mujer. Pronto todos en casa de la bisabuela se pusieron de acuerdo, y sin más, al día siguiente los hermanos de mi abuelo fueron por él. Decididos entre todos se metieron a la fuerza en la casa de aquella mujer. Entre pataleos y forcejeos lo sacaron arrastrando de aquel lugar. Y cuentan quienes pudieron presenciarlo, que aquella malvada mujer, al presenciar cómo se lo llevaban, fue que comenzó a gritar y a maldecir, jurando que los haría pagar a todos por haber apartado a mi abuelo de su lado. Ya en casa, de inmediato y bajo órdenes de mi bisabuela, todos ataron fuertemente al abuelo en su cama.
El pobre comenzó a gritar desesperado. Pedía e imploraba que lo dejaran ir, que lo dejaran ser feliz con aquella mujer que tanto amaba. Les rogaba que no los separaran y que simplemente los dejaran vivir juntos en paz. Pero todos en casa sabían que esos reclamos no eran la voluntad del abuelo, sino un terrible trabajo de brujería. Las horas pasaron y esa noche, alrededor de las 7, fue que todo comenzó de nuevo. En las afueras de la casa comenzaron a escucharse las risas agudas de aquella bruja. Pero en casa del abuelo esta vez todos estaban preparados, ya que la bisabuela había dado órdenes específicas para tener protegido aquel lugar. Por lo cual, para prevenir un nuevo ataque de aquella bruja, pusieron frutos de cardo y ramas de ruda alrededor de toda la casa, con el objetivo de detener y absorber todas las nuevas maldiciones que hiciera aquella mujer. Y fue así que aquella mujer comenzó a hostigarlos con gritos y carcajadas. Girando alrededor de toda la casa, mientras la bisabuela y los demás hijos se juntaron alrededor del abuelo y comenzaron a tratar de repelerla con una oración. Al principio la bruja comenzó con esas risas de maldad, pero a medida que avanzaba el tiempo y ésta se daba cuenta que sus maldiciones no tenían efecto, fue que aquella mujer comenzó a desesperarse, incrementando todos sus gritos y maldiciones, dando una serie de berridos espantosos, gritos completamente llenos de rabia y dolor, hasta un punto en que simplemente no pudo más y derrotada tuvo que retirarse de aquel lugar. Fueron 7 noches seguidas en las cuales debieron hacer aquello para ahuyentarla. Todas esas oraciones y protecciones parecían dar resultado, pero estaba lejos de terminar, ya que para la 8ª noche debían sumar al abuelo en aquellas oraciones, porque de esta forma era la única manera en que podían deshacerle aquel trabajo de brujería. Y fue así que lo intentaron. El abuelo hacía su mejor trabajo por cooperar. Rezaba junto a los demás en medio de lágrimas y una terrible depresión. Hasta que por fin, después de 3 días seguidos, pudo sentirse un poco mejor. Y así, tras 10 días de un intenso forcejeo, aquella bruja por fin dejó de visitar la casa del abuelo. Todo parecía estar mejor. A la mañana siguiente, la bisabuela, convencida de que la habían vencido, recogió el cardo y la ruda con las que se habían protegido, lo puso todo en un comal y les prendió fuego para así humear toda la casa. En aquel momento la bisabuela dijo que al quemar esas hierbas suele regresarse el daño a quien te ha hecho un trabajo de brujería. Sin embargo, en ese momento, al quemar esas hierbas, esa no era su intención, ya que según la bisabuela, lo único que buscaba era purificar el daño y quitar la maldición que había sido esparcida en su casa. Por lo cual en aquel momento, tan pronto como empezó a salir el humo del comal, no dejó arder las hierbas más de lo necesario. Los días pasaron
Y efectivamente todo cambió. No volvieron a sentir aquella maldición en casa. Al cabo de unas semanas, la familia fue al pueblo y ahí se enteraron de todo. Resulta que aquella malvada mujer había estado bastante delicada por quemaduras hechas en un inexplicable incendio que había ocurrido en su casa. Esa noche la bisabuela convocó a todos a la hora de la cena y ahí habló con todos sus hijos. Les dijo algo que tenían que tener claro todos. Y era que, a pesar de que podían haber acabado con aquella bruja, las curaciones se usan para defenderse y no para lastimar. Pero que aún así debían de saber todos que, de ser necesario, esos frutos y ramas aún continuaban guardados en esa casa. Y que si a pesar de aquella advertencia, aquella bruja regresa con la intención de hacerles daño, ninguno en aquella familia deberá dudar y dejar arder aquella curación para ahora sí devolverle su propio trabajo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.